pues bueno, llamamos a Fernando Zamora, que es nuestro siguiente y último conferenciante. Fernando Zamora es catedrático de la Facultad de Enología de la Universidad de Rovira y Virgili, de Tarragona. Por tanto, tanto su actividad académica como a nivel de investigación, pues desde luego ha dejado muchísimo fruto, de lo cual vamos a disfrutar ahora mismo. Fernando, además, es presidente de la Comisión de Enología de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, por parte de la OIV, así que tiene también muchísima responsabilidad en el futuro del sector vitivinícola, no solamente español, sino a nivel mundial. Me consta que tiene antepasados riojanos, con lo cual siempre se siente como en casa cada vez que viene aquí. Y para mí es un grandísimo honor, porque le conozco profesionalmente desde hace muchísimo tiempo. Para mí es el Bruce Springsteen de la enología. Cada vez que actúa siempre es para encender el mechero. Y por lo tanto, pues Fernando, somos tuyos. Por favor, adelante. Muchas gracias. Acabaré cantando el World War Making. Bueno, muchísimas gracias, Antonia. Muchísimas gracias, Antonia. Sí, efectivamente, soy medio riojano. Mi madre, Marina Marín, nació en Alsanco, un pueblo donde mi abuelo Silverio Marín elaboraba vino. Por desgracia, mi madre no se pudo imaginar nunca que lo acabara dedicando a este negocio y vendió las viñas. Es una lástima. Si no, a lo mejor ahora tendría buena aventura para que me cerca. Bien, el tema sobre el que voy a hablaros es un poquito un tema candente e importante, que es intentar ver cómo podemos reducir las dosis de dióxido de azufre, de los sulfitos, el sulfuroso, en la elaboración de vino, pero eso sí, sin comprometer la calidad. Su calidad es muy importante porque, como veremos, el sulfuroso, mal llamado químicamente anhídrido sulfuroso, es un término obsoleto, tenemos que llamarle dióxido de azufre, pero vamos a hablar de sulfuroso, SO2, como queráis, porque coloquialmente todo es perfectamente válido. Bien, vamos a empezar hablando un poquito de sus antecedentes históricos. La historia del vino comienza hace tropecientos mil años en Mesopotamia. Hay evidencias de que en el 4000 a.C. ya ahí se encuentran vasijas en la zona de Georgia, ¿no?, en las que se encuentran restos de vino, verdaderamente, esto está demostrado, y verdaderamente el vino se hacía como salía, es decir, la uva tú la dejas y fermenta y al final produce un producto alcohólico generalmente con ciertos defectos, ¿no? En contra de lo que se pueda creer, el mundo grecorromano, que es el que extiende el cultivo de la vid y del vino por toda Europa, si bien a lo que es la península ibérica lo traen los fenicios, esta es la realidad, pero luego lo extienden sobre todo el mundo grecorromano, y en contra de lo que se pueda pensar, porque hay gente que lo dice, y lo dice con una alegría tremenda, hablan de que se utilizaba ya el sulfuroso en la época de los romanos. Eso no es cierto. De hecho, se utilizaba resina, se utilizaban infusiones de hierbas, se utilizaba sal de mar, ¿no?, para intentar conservarlo, pero aún así los vinos en las ánforas raramente se conservaban bien y pasado el verano estaban hechos o vinagre o enranciados completamente. Se suele decir, que esto lo dice mucha gente, incluso gente muy docta, que Plinio el Viejo, en el tomo 14, incluso con referencias bibliográficas de la botánica, la vid y el vino, habla del uso de azufre como conservante. Es cierto que habla del azufre como conservante, pero no habla del dióxido de azufre en ningún momento. No lo utilizaban verdaderamente los romanos y por eso los vinos se conservaban relativamente mal. Bien, de hecho, Plinio el Viejo informó sobre el uso de carbón, de yeso, en diversas operaciones. Era el yesado jerezano y lo hacían los romanos, ¿no?, y permite mejorar la acidez del vino. Pero nunca habló del dióxido de azufre, y Calumela, un gaditano ilustre del siglo I, un romano, que también hizo un tratado de 12 tomos de agricultura, tampoco habló en ningún momento del uso del dióxido de azufre, entre lo cual eso es un mito y una leyenda. El dióxido de azufre empieza en la Edad Media, luego lo veremos, ¿no? Y bueno, paradójicamente, os lo pongo a nivel simplemente de curiosidad, el gran Plinio el Viejo murió asfixiado precisamente por los gases sulfurosos de la erupción del Vesubio que destruyó Pompeya y Herculano. No sé si recordáis los trágicos sucesos de La Palma, ¿no?, con las erupciones volcánicas, que hablaban de los miles de toneladas de dióxido de azufre que el volcán emitía a la atmósfera cada día.
suficientes para abastecer el mercado vitivinícola durante años. Bien, el uso generalizado, bueno, el uso del sulfuro se empieza más tarde y parece surgir en el centro de Europa cuando los barriles de madera, no necesariamente de roble, empiezan a sustituir a las ánforas. La mayor permeabilidad al oxígeno de la madera y también el hecho de que en ella pueden crecer microorganismos hace que algunos elaboradores empiecen a quemar azufre en el interior de estas barricas, estas maderas, ¿no? Y de esta manera se produce a partir del azufre la formación natural del dióxido de azufre que luego se disuelve en el vino y ejercerá sus efectos antisépticos y antioxidantes. Un decreto del Sacro Imperio Romano Germánico que data de 1487 es la primera referencia al uso del dióxido de azufre y dice que se pueden añadir 16 gramos de azufre por cada 860 litros de vino. Se introducían junto con virutas de madera con una mezcla de azufre pulverizado, hierbas e incienso que se quemaban en el barril vacío antes de su llenado. Simplemente decir que hoy utilizamos discos de 5 gramos de azufre, como podéis ver en el DIF animado, que se meten dentro de las barricas de 225 litros. Es muy probable que esto nos lo prohíban dentro de poco. La Unión Europea ya hizo unas normas en el sentido no para la tonelería ni para el vino, sino en general para la utilización de madera en muebles, de que se prohibía el uso de azufre. Y bueno, habrá que buscar soluciones. Luego hablar un poquito de ozono, ¿no? Que puede ser una alternativa interesante al mechado actualmente utilizado en las barricas. Bien, continuando un poquito, el vino más antiguo del mundo que aún se conserva en barrica está en Estrasburgo, en la Alsacia, en los hospicios de Estrasburgo, data de la cosecha de 1472 y fue sulfitado con grandes dosis de SO2 quemando, evidentemente, ¿no? Hoy todavía contiene 300 miligramos por litro de SO2, porque el SO2 se transforma en sulfatos y en otras cosas y bueno, va reaccionando. Y bueno, este vino se conserva en esta bonita celda, donde cada año se añaden 3 litros de un vino blanco, generalmente de Riesling, especialmente seleccionado para refrescar y compensar las mermas que tienen lugar cada año. Hay una inscripción muy bonita, ¿no? Está en alemán antiguo, he intentado traducirlo con el Google, como he podido, y dice algo así como: querido amigo, estoy aquí contigo, aquí yace un vino a esta hora, el crecimiento, digo, seguro y verdadero. Como se cuenta en el año 1472, vino al hospital, es un poco enigmático todo esto, desde que terminó la guerra de Borgoña. Ha llovido desde entonces, ¿no? Pero bueno, es una evidencia de que ya se utilizaba el sulfuroso en esas épocas. Bien, ¿cuándo se generaliza? Se generaliza gracias a un comerciante de vinos holandés ubicado en Burdeos que inventa una mesa de azufre a la que se le llama la allumette hollandaise, la cerilla holandesa sería, que se utiliza para quemar en los barriles antes de llenarlos. Evidentemente esta práctica se extiende muchísimo en Francia y de Francia a todo el mundo y evidentemente, como podéis ver, es una práctica muy habitual en bodega, ¿no? Que permite un efecto muy interesante. Por una parte, quema oxígeno, entre lo cual el vino al introducirlo en la barrica coge menos oxígeno, y por otra parte, al estar la barrica vacía, se genera una concentración muy fuerte de dióxido de azufre molecular que puede penetrar en los intersticios de la madera y no es que la septice, pero que sí la desinfecta bastante, eliminando bacterias acéticas, petrodomices, etc. Bueno, a principios del siglo XX, como curiosidad, la dosis máxima legal en España era de 500 miligramos por litro. Qué susto, ¿no? 500 miligramos por litro. Y bueno, afortunadamente las dosis máximas han bajado muchísimo, ¿no? Y en este caso podríamos hablar de que en vinos tintos como referencia, clasificados como orgánicos, ecológicos, la dosis máxima serían 100 miligramos por litro. Es factible trabajar con menos, ahora hablaremos un poquito del tema. Bien. Creo que es interesante hacer esta pequeña introducción histórica porque hay que sentar las bases, porque se dicen muchas cosas y estas cosas, como las has oído, parece que sean ciertas y en ocasiones no lo son. ¿Por qué utilizamos los sulfitos en vinificación? Hay dos efectos importantes. Uno es la protección contra la oxidación y otro es el efecto antiséptico para protegernos del desarrollo de microorganismos que pueden deteriorar nuestro vino. En respecto a la protección de la oxidación hay que distinguir lo que sería el efecto para proteger el mosto del pardeamiento enzimático. El mosto sano contiene una enzima que es la tirosinasa, que de forma natural oxida. Es como cuando cortamos la manzana, es la misma enzima, se vuelve marrón y eso hace que sea feo, que no sea bonito, ¿no? Y en el caso de que tengamos un ataque de botritis cinerea, entonces tendremos la enzima lacasa, que es como la tirosinasa, pero modelo turbo, Fórmula 1. Es mucho más difícil de controlar y provoca un pardeamiento brutal del mosto.
También lo utilizaremos por su efecto antioxidante. Una vez acabada la fermentación alcohólica, la tirosinasa se desactiva y si teníamos una uva sana ya no hay más polifenoloxiasas. Pero sí que habrá una oxidación química y para protegernos de la oxidación química el dióxido de azufre también ejerce un efecto muy poderoso. Y también no podemos olvidar que por oxidación del alcohol se produce acetaldehído, etanal, que tiene un olor que puede recordar un poco la manzana, la compota de manzana, pero que es una nota de oxidación. Pues bien, es que el dióxido de azufre es tan fantástico desde el punto de vista de efectividad, no digo de seguridad, es otra historia, que se combina formando una unión covalente y hace que esa molécula de acetaldehído ya no huela. Ante lo cual nos cura de la oxidación, también no solo nos protege, sino que nos cura. También tendremos otro efecto importante, que es el efecto para protegernos de los microorganismos. Como veis, los GIFs animados son siempre muy divertidos y acostumbro a utilizarlos bastante en mis charlas, ¿no? Bien, tendremos un efecto importante y es para evitar venenos blancos y rosados que tenga lugar la fermentación maloláctica. Si estuviéramos en Alsacia, ¿no? O en Galicia, ¿no? Con los albariños, ¿no? La maloláctica ya puede ser deseable porque los vinos son muy ácidos. Pero si estamos en zonas más cálidas y tenemos ya una concentración de málico baja y acideces que por culpa del cambio climático están decreciendo paulatinamente, es necesario en muchas ocasiones evitar esta maloláctica para mantener el frescor de nuestros vinos y evitar que los pH suban peligrosamente. Pues bien, el sulfuroso se utiliza bastante para eso y veremos que actualmente, muy recientemente, la Unión Europea y la OIUB han aprobado una nueva práctica que puede evitar este sulfitado de más para evitar la maloláctica, que es el ácido fumárico. No os asustéis, es un producto muy seguro. También para evitar el desarrollo de microorganismos problemáticos, las bacterias acéticas y sobre todo el amigo Brettanomyces. No quiero daros una clase sobre el sulfuroso, pero quiero recordar que cuanto mayor es el pH, menor es su efectividad antiséptica y que por culpa del cambio climático y también porque estamos buscando cada vez vinos, sobre todo en tintos, más maduros, con mejor tanino, estamos llegando a pHs imposibles y entonces la efectividad del dióxido de azufre es cada vez menor y por eso el riesgo de que aparezca Brettanomyces es cada vez mayor, por desgracia. Bien, no hay la menor duda de que el dióxido de azufre es muy útil en la elaboración de vino, pero sin embargo, en los últimos años ha sido demonizado. En parte con razón, pero vamos a hablar un poquito del tema. Y si me permitéis el pequeño chiste, aquí tenéis esta imagen, ¿no? De qué malo que es el azufre, ¿no? O el azufre que decía Maduro, ¿os acordáis, no? Bien. ¿Cuál es la razón de esta demonización? Pues en principio son básicamente sus efectos sobre la salud y sobre el medio ambiente. El dióxido de azufre produce, evidentemente, lluvia ácida, ¿no? Eso es innegable. Y si quemamos en las barricas, parte se va a la atmósfera, parte lo respiramos, no es una práctica segura, es una práctica más bien complicada y naturalmente tampoco es bueno desde el punto de vista de su consumo, sobre todo en personas sensibles. Y también porque hay una creciente tendencia en la elaboración del vino a la mínima intervención y eso hace que las tendencias actuales sean a disminuir su utilización en todo. Y también porque el mito, esto lo pongo como mito porque vamos a discutir un poquito de que los sulfitos dan dolor de cabeza. Hay gente que es muy sensible y esto es cierto, ¿no? Pero nos podemos preguntar, ¿es cierto que los sulfitos son los principales responsables del dolor de cabeza? Evidentemente pueden contribuir, pero no es la única causa. La resaca, ¿no? El dolor de cabeza, o como se dice en la calle, ¿no? Se puede deber a muchísimas otras causas. Una es la deshidratación. Si bebemos mucho nos deshidratamos. Y eso no depende de los sulfitos, ¿de acuerdo? Por otra parte, las aminas biógenas, histamina y sobre todo tiramina, que producen las bacterias lácticas, ¿no? Cuando no evitamos su desarrollo, sobre todo ciertas cepas, pueden descarboxilar aminoácidos y entonces producir estas moléculas y sobre todo la tiramina produce un dolor de cabeza brutal, ¿no? Pero tampoco podemos olvidar que demasiado alcohol, aquí tenemos al amigo Homer, ¿no? También nos puede producir un dolor de cabeza, ¿no? El dióxido de azufre es un elemento más, no es el único. Es importante, eso sí. Las aminas biógenas, aquí tenéis un esquema, una imagen de lo que sería la histamina y la tiamina, no las encontramos únicamente en el vino, las encontramos en muchísimos otros alimentos, sobre todo en quesos fermentados de larga crianza, de larga curación. También lo podemos encontrar mucho, por ejemplo, en pescado azul, en las anchoas, ¿no? A la histamina se le llamaba escombrotoxina en el pasado. Y el escombro, a mí me suena a basura, pero el escombro es la caballa, el pescado, que cuando está en mal estado genera
problemas precisamente porque consumes grandes cantidades de histamina, de tiramina y de otras aminas biógenas. Son productos que hubo un momento que se intentó legislar, lograr que los vinos tuvieran niveles por debajo de los 10 ppm, por ejemplo, de histamina, pero al final hubo una vuelta atrás y fue una lástima. Yo creo que se tendrá que retomar porque con el auge de vinos naturales, que a mí me gustan, ¿no? Pero quiere decir que hay que vigilar porque a veces el hecho de no utilizar dióxido de azufre puede provocar que los vinos tengan mayores cantidades de estas sustancias. Ante lo cual, del mismo modo que legislamos con los niveles de sulfuroso, también deberíamos legislar sobre los niveles de aminas biógenas. ¿De acuerdo? Bien. A nivel de ilustración, esto es un trabajo del grupo de farmacia de la Universidad de Barcelona, el grupo del doctor Mariné, no sé si os hablará alguno de vosotros, ¿no? Ya está jubilado. Es un trabajo en el que muestra los niveles de histamina en vinos obtenidos con diferente dosificación de SO2. Aquí tenéis los niveles de histamina y aquí los de tiramina, y se ve claramente que trabajando con dosis bajas de sulfuroso los riesgos de que aumenten los niveles de aminas biógenas son mayores. Hay que vigilarlo. Por otra parte, el sulfuroso es un producto que aparece, aunque no lo utilizamos. Las levaduras metabolizan los aminoácidos presentes de forma natural en el mosto y algunas de ellas, dependiendo de la cepa que crezca, puede producir sulfitos. Aquí tenéis un ejemplo de diferentes variedades, es un estudio francés en este caso, y con diferentes cepas de levadura de Saccharomyces cerevisiae. Y como podéis ver, la cepa 3 yo no la utilizaría nunca, ¿no? Porque verdaderamente produce mucho sulfuroso. Y por esta razón, en la ley, aquí veis hay una dependencia importante, no se puede poner, no contiene sulfitos. Se puede poner contain sulfites, está en inglés, que esto lo habéis visto muchísimas veces en las etiquetas. Se podría poner que no hemos añadido sulfitos, pero eso no puede garantizar que no los haya, ¿de acuerdo? Y por último se podría poner sulfitos no detectables, pero la dosis cero no existe, ¿de acuerdo? Eso es importante. Bien, y por otra parte, cuando se habla de sulfitos solo se habla de vino, pero ¿qué pasa con los otros alimentos? Estos datos a lo mejor sorprenderán a mucha gente, pero fijaros que el producto alimentario que tiene mayor cantidad de SO2 es, sin lugar a dudas, las frutas desecadas, los orejones. Los orejones tienen barbaridades de sulfuroso añadido, después veremos por qué. Las patatas fritas de McDonald's, ¿no? Tienen cantidades brutales para que no se vuelvan marrones. Las patatas congeladas, ¿no? Los zumos de frutas, las sopas preparadas, las carnes envasadas, que además llevan nitritos, nitratos y esas cosas que por esa razón la OMS dijo que eran tan malas, ¿no? Los refrescos, las mermeladas, porque es un gran antioxidante y es un gran antiséptico y es barato, ¿de acuerdo? Y fijaros lo que tiene un vino blanco y lo que tiene un vino tinto. Entonces podemos preguntar, aquí el amigo Miño se pregunta, ¿entonces por qué solo se habla de sulfitos cuando se refieren al vino? Yo haría otra pregunta en paralelo, porque hablamos de mínima intervención solo en el vino y al lado de estos sommeliers que propugnan la mínima intervención tenemos a grandes chefs que aplican la máxima intervención en la cocina. Esferifican cosas, ¿no? Descomponen cosas, ¿no? Es como contradictorio, ¿entendéis lo que trato de decir? ¿No? Mínima intervención en el vino y máxima intervención en el resto de las cosas. Y fijaros que la realidad es esta. Los mariscos llevan cantidades, mariscos congelados llevan barbaridades de metalisulfito, que es una forma química del sulfuroso, y es para evitar que las cabezas se vuelvan marrones. Nosotros hicimos un proyecto hace tiempo con una empresa vasca de un biosensor para determinar sulfitos en el vino. Funciona muy bien. No han vendido ni uno en la industria enológica, solo se han vendido todos a fabricantes de marisco congelado. ¿Por qué? Porque está presente en todas partes. Bueno, ¿por qué la fruta desecada tiene tantos sulfitos? Porque los orejones, pues bien, una imagen vale más que 1000 palabras. Lo veis claro, ¿no? Si no ponemos SO2, al secarse se vuelven marrones. Y como comemos con los ojos, hay que utilizarlo para que sean de ese bonito y agradable color naranja. Y luego, tiene muchísimo sulfuroso y se lo damos a los niños, sobre todo. En fin. Simplemente alimentos que llevan sulfuroso, para que lo veáis. Después hablaremos de cómo podemos bajar las dosis, ¿no? Aquí tenéis frutas desecadas, ¿no? Puré de patatas. Aquí tenéis, esto es, ni lo puedo ver así, caramelos de fresa, ¿no? Que llevan muchísimo sulfuroso. Esto es un producto de Vietnam, creo que es carne de cangrejo, ¿no? Que contiene metalisulfito. Aquí tenéis verduras procesadas y aquí tenéis incluso una
un anestésico intravenoso, que también lleva. Y nadie se escandaliza de esto, y en cambio al vino todo el rato contain sulfites, ¿me entendéis? No trato de defender al sulfuroso, solo trato de decir que, bueno, repartamos las culpas entre todos, porque no puede ser. Bien, en cualquier caso está claro que tenemos que disminuir las dosis de sulfuroso, y si pudiéramos eliminarlo sería genial, ¿no? Pero hay que hacerlo sin que eso afecte a la calidad del vino. No es tan sencillo como quitarlo de golpe, porque entonces lo más probable es que tengamos un vinagre rico en histamina y tiramina, ¿no? Y que además tenga un color asquerosillo y que perdamos todos los aromas. Perderemos el placer de beberlo. Ante lo cual hay que intentar pensar cómo podemos hacerlo. Y bueno, actualmente no hay una solución definitiva, pero hay muchas posibilidades de las que os voy a hablar. La primera sería el ácido ascórbico. El ácido ascórbico, la vitamina C, se utiliza desde hace mucho tiempo, pero ojo, atención, porque puede ser pan para hoy y hambre para mañana, como veremos más adelante. Por otra parte, los gases inertes, el hielo seco, que es el dióxido de carbono sólido, ¿no? Pueden ser muy útiles, sobre todo en la entrada de vendimia, para proteger de la oxidación. También tenemos que podemos utilizar los taninos enológicos. Estos hemos trabajado muchísimo y podemos ver que consumen oxígeno y que sobre todo inhiben a la lacasa en uva podrida, protegiendo de la oxidación enzimática. También podemos hablar del glutatión. El glutatión es un aditivo muy simpático y va muy bien, se ha autorizado recientemente, quizás en dosis insuficientes y el problema es que es muy caro, pero es el antioxidante perfecto, como veremos más adelante. Las levaduras secas inactivadas es un producto que se está utilizando mucho en el mercado actualmente, y algunas de estas levaduras secas inactivadas son ricas en glutatión. El mosto tiene de forma natural glutatión, las levaduras tienen de forma natural glutatión, y podemos utilizar como fuente de glutatión estas levaduras secas inactivadas que nos ayudarán a proteger nuestro vino de la oxidación. También podemos hablar de la lisocima. La lisocima, voy a quitar el cursor del medio, la lisocima es una enzima que está presente en la clara de huevo y en nuestras lágrimas, ¿no? Que degrada la pared de las bacterias gram-positivas, de las bacterias lácticas, y se puede utilizar para evitar la fermentación maloláctica. El único problema es que hay gente alérgica a la clara de huevo y que por tanto eso obliga a indicarlo en la etiqueta. Es muy cara también. El quitosano. El quitosano es un producto derivado de la quitina. La quitina, después de la celulosa, es el polisacárido más abundante en la naturaleza. Lo encontramos en los hongos, lo encontramos en el caparazón de los crustáceos, y es un producto que puede ser muy útil, sobre todo contra bretanomices, como veremos más adelante. También podemos hablar del ácido fumárico recién autorizado. Es un intermediario del ciclo de Krebs. Vuestras células producen ácido fumárico. Está autorizado dentro de la industria alimentaria en cantidades mucho mayores que en el vino desde hace décadas, ¿no? Y actualmente ha sido utilizado hace unos meses para evitar la fermentación maloláctica en vinos. También podemos hablar de la bioprotección, un tema muy de moda y en desarrollo. Utilización de microorganismos contra microorganismos, lucha biológica. Si queremos evitar que crezcan bretanomices y bacterias acéticas, ¿por qué no podemos inocular ciertas levaduras en el mosto que nos protejan? Porque ellas se comerán los nutrientes y harán que las otras no puedan crecer. Eso es interesante, ¿no? De hecho, es un poco la filosofía de la fermentación espontánea, ¿no? Lo que pasa es que la fermentación espontánea no es dirigida, que puede crecer cualquier cosa, entonces puedes tener mucha suerte o puedes tener un problema, ¿de acuerdo? También podemos hablar de la UHPH, que es la Ultra High Pressure Homogenization, utilización de altas presiones para eliminar microorganismos. También podemos hablar de la filtración de toda la vid. Antes de ir a la botella podemos eliminar problemas filtrando, a pesar que la tendencia de mínima intervención intenta quitarnos de por medio la filtración, pero es una técnica física que no es mala para la salud, evidentemente. También podemos hablar del ozono, hablaremos un poquito, pero sobre todo en barricas, como alternativa a quemar discos de azufre, que eso es lo más importante. Y dejo una frontera a los otros, porque cualquier día de estos puede aparecer cualquier nueva sustancia. Hay muchísimos grupos de investigación trabajando en el tema y no está resuelto. Yo os estoy explicando el estado del arte. Lo que sí quiero decir es que el sulfuroso hace todo a la vez. En cambio, aquí hay productos que protegen de la oxidación y otros que protegen contra microorganismos, y a veces solamente contra algunos de ellos. Entonces es muy difícil encontrar un solo producto que además sea barato, ¿no? Y por esa razón es tan difícil eliminarlo. Estos productos serían antioxidantes y antioxidásicos, y estos serían antisépticos. Y ahora vamos a hablar un poquito de diferentes cosas. Aquí tenéis la manzana que pardean, ¿no? Y esto es lo que evita el SO2 en el mosto. Vamos a hablar primero de cómo protegernos de la oxidación con alternativas al SO2. El ácido ascórbico, ¿amigo o enemigo? Bien, el ácido ascórbico, la vitamina C, es un antioxidante natural muy útil que lo que hace es reaccionar con el oxígeno
y reacciona muy rápido, lo elimina del medio y si no hay oxígeno no hay oxidación. Pero ojo, lo que hace es producir peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Entonces el uso de ácido ascórbico sin SO2, sin sulfitos, no sirve de nada, es peor. Porque si nosotros tenemos sulfitos, lo que hace el sulfito es reaccionar muy rápido con este peróxido de hidrógeno y dar sulfato, y de esta manera estamos eliminando el oxígeno del medio con una velocidad tremenda, y por eso es útil en mostos porque puede competir contra las enzimas oxidásicas. ¿De acuerdo? El SO2 reacciona también con el oxígeno, pero lo hace muy lentamente, lo veremos después, y por lo cual no puede competir. Puede inhibirlas, pero por otras vías, no por esta. Pero ¿qué pasa cuando el sulfuroso se acaba? Oxidación. Y por eso el ácido ascórbico, que era un producto utilizado mucho hace unas décadas, se está dejando de utilizar en vinificación. Y el efecto es muy claro. Fijaros estos resultados. Es en función del sulfuro añadido, 0 miligramos, 50 miligramos o 200 miligramos, la evolución del color amarillo, el pardeamiento, que es un indicador de la oxidación del mosto o del vino. Fijaros, esto es inmediatamente, ¿no? Esto es, bueno, simplemente lo que podemos ver es que en función del sulfuroso que tenemos y del ascórbico, lo que estamos viendo es que si no tenemos SO2 en el medio, tenemos mayor oxidación. Consume el oxígeno, pero para traducirse posteriormente en una mayor oxidación. Por eso, atención, cuidado con el ascórbico, ¿de acuerdo? Era un antioxidante simpático, ¿no? Porque es la vitamina C, es una cenada, ¿no? Es incluso bueno, pero sin embargo, fijaros en esto. Bueno, simplemente vamos a continuar. Los taninos enológicos. Los taninos enológicos son taninos que tienen diferentes procedencias. Hay tanino que procede de uva, ¿no? Hay tanino que procede de maderas exóticas, el quebracho y cosas parecidas. Hay taninos que proceden del roble, los elagitaninos, y hay taninos que proceden de unas excrescencias que se forman en ciertos árboles, las agallas, que se les llama de la China, que se llaman los galotaninos. Tienen composiciones químicas distintas, ¿no? Y se utilizan para diferentes cosas en vinificación. Son productos desde el punto de vista de salud perfectos en ese sentido, son aditivos, evidentemente, pero no tienen ningún tipo de problema de salud. Fijaros, esto es un estudio que hicimos con una doctoranda que hizo la tesis entre Tarragona y Burdeos, Adeline Viñó, y simplemente esto es la actividad de la casa natural en un mosto contaminado, y qué es lo que ocurría cuando añadíamos 20 gramos hectolitro o 40 gramos hectolitro de estos taninos. Todos ellos, evidentemente, disminuían la actividad de esta enzima. Pero esto tiene un efecto sobre el color. Vamos a verlo. Esto es un ensayo de vinificación en blanco. En lo que hacíamos era simplemente medir si la casa, perdón, te pido disculpas, está en inglés, ¿no? La casa, ¿no? Pero es igual, tiene dos T's y una S, hay una E. Esto sería el color del mosto sin la casa, y lo que hacíamos era purificar la casa de Botrytis cinerea, lo hacemos en el laboratorio, y añadíamos 2 unidades por mililitro de actividad, que eso es una barbaridad. Y lo que podíamos ver claramente es que había un aumento del color marrón en el vino. Y lo que hacíamos después era añadir el tanino a diferentes dosis, 20 y 40, y lo que podemos ver es que no hay un efecto mágico, pero sí que hay una disminución del aumento, ante lo cual protegen. Están inhibiendo la casa y este efecto se traduce en que tendremos un mejor color. Aquí tenéis las diferentes familias y en todos los casos se puede ver que hay una protección del color amarillo. No es la panacea, pero ayuda. Y quizás añadiendo tanino enológico en la entrada de vendimia con uva que esté podrida, que tenga un poco de botrytis, podemos utilizar dosis un poquito más bajas de sulfuroso, sin que el color se resienta. A nivel de imagen, esto es una técnica que se llama la diferencia de color, utilizando el espacio Cielab. Si tú encuentras que entre 2 muestras la diferencia de color es menor a 3 unidades, el ojo humano es incapaz de distinguirlo. Y si es mayor de 3 unidades, sí que lo distingues. Pues bien, aquí tendríamos la diferencia de color y aquí el umbral de determinación entre el control sin adición de taninos, ¿no? Y el que tenía la casa. Hay un aumento del color abismal, se ve claramente, y en cambio, ¿qué es lo que pasa cuando añadimos taninos? Se puede ver que hay una cierta disminución. No es perfecto, se sigue viendo, pero algo hemos mejorado, y por eso sacamos al amigo Minion contento, ¿no? Diciendo yes. Y bueno, y el vino tinto, claro, el vino tinto tiene taninos, ya protegen un poquito de forma natural. Lo que hicimos fue trampas. Hicimos un mismo mosto blanco que lo que hacíamos era doparlo con malvidina. La
la principal molécula responsable del color, ¿no? Maridina monoglucósido, que es un antociano, y teníamos un rosadillo, de alguna manera, y queríamos ver qué es lo que pasaba con el color rojo. Y el experimento es idéntico, aquí no seguimos el aumento de amarillo, sino la desaparición del rojo. Entonces, fijaros, aquí teníamos el vino sin la casa, y aquí tenemos el vino con la casa obtenido, y se puede ver que hay una pérdida de color rojo importantísima. Y cuando añadíamos los taninos, podemos ver que esa diferencia disminuye. Esto es con galotanina, pero aquí lo tendríamos con todos los demás. Y en algunos casos, como por ejemplo con el tanino de piel, el efecto es muy importante. Casi disminuye todo. Y haciendo lo mismo que hemos hecho antes, la diferencia de color, más de 3, menos de 3, aquí tendríamos la diferencia de color total entre el control y el vino que obtendríamos mediante edición de la casa, provocando su oxidación. Aquí tendríamos la barrera, y en este caso, fijaros que en muchos de los casos no se observan diferencias. Bueno, a lo mejor alguien fijándose mucho las vería, pero la media del degustador no lo notaría. ¿Veis? Aquí el efecto es claro y por tanto los taninos enológicos, gracias a este trabajo, se han aceptado dentro de la BIUV, que se pueden utilizar para precisamente la protección del efecto oxidásico de las lacasas. Antes se utilizaban para esto, pero se hacía sin estar autorizado por la BIUV, pero se vendían con esa función. También consumen oxígeno los taninos enológicos. Nosotros lo que hacíamos aquí era coger una solución sintética, saturarla en oxígeno, meter una concentración de tanino y ver la desaparición del oxígeno por un método no invasivo. El PRESENSE es una técnica que se está utilizando mucho. Y podemos ver aquí que los galotaminos consumen, las prodelfinidas también, las profisitinedinas también, y los elagitaninos, los que vienen del roble, son los que más protegen. Esto es un estudio hecho con 36 taninos comerciales y los errores son muy altos porque, claro, cada producto comercial es distinto y hacíamos las medias por familias. Pero sí que se puede ver que hay un consumo real. Pero podemos preguntarnos, ¿esa tasa de consumo de oxígeno es suficiente para proteger el vino? No es mágica, pero vamos a compararlo con el sulfuroso, porque hicimos ese estudio con el sulfuroso y con el ascórbico. Aquí tenéis una tabla en la que se puede ver la OCR, Oxygen Consumption Rate, ¿no? Y se puede ver que, evidentemente, el ácido ascórbico es el campeón del mundo, ya lo sabemos, consume muy rápido. Pero si comparamos a las dosis aceptables de sulfuroso, 30 miligramos por litro, con respecto a las dosis normales de galotanino, erlegitanino, etcétera, etcétera, si el sulfuroso es el 100%, podemos ver que, por ejemplo, el erlegitanino es más efectivo, consume más rápido oxígeno, ¿no?, que lo que sería el propio, ¿no?, sulfuroso, dióxido de azufre. Ante lo cual quiere decir que también nos ayudan. Y también quiero decir que, por ejemplo, un vino blanco conservado en barricas de roble se enriquece de forma natural en elagitaninos, porque el roble los libera. Y al estar todo el roble se oxida menos, a pesar de que permea el oxígeno a través de la madera, ya naturalmente, sobre todo el roble francés más que el americano, aporta gran cantidad de legitanino y protegerá, por tanto, el vino de la oxidación. También hemos trabajado con levaduras secas inactivadas, diseñadas especialmente para el consumo de oxígeno. Todos sabemos que si conservamos un vino blanco en barrica, también está con sus lías naturales, y las lías protegen de la oxidación, porque consumen oxígeno. Pues bien, eso lo producen las lías. Hace poco hemos publicado un trabajo, no lo he puesto aquí, que es en el caso del cava, el análisis del consumo de oxígeno de las lías dentro de la botella del cava y su relación con la protección con la oxidación. Está claro que las propias lías consumen oxígeno y por tanto protegen, ¿no? Pero también podemos utilizar levaduras secas inactivadas, y aquí tenéis simplemente lo que sería la protección que ejercen los sacos rápido, ¿no?, en cuanto a lo que es la velocidad instantánea de consumo de oxígeno y la capacidad total de consumo de oxígeno, comparando lo que serían dos levaduras secas inactivadas comerciales, no pongo los nombres de marca, ¿no?, con lo que sería el consumo de oxígeno por parte del dióxido de azufre. Y como podéis ver, son superiores, ayudan, nos pueden ayudar a proteger. Bien, aquí tenemos al amigo Minion, ¿no?, como podéis ver, muy contento. El glutatión está de moda. Parte de las levaduras secas inactivas, una parte de su consumo de oxígeno es debido a su liberación de glutatión. Esto es un experimento que hemos publicado muy recientemente, en el que es un modelo en el que nosotros cogemos epicatequina. La epicatequina es un flavanol, un compuesto fenólico presente de forma natural en el vino blanco y en el mosto, ¿no?, y lo que hacemos es añadir la casa. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos ver que se produce un aumento del color amarillo en la curva en azul, la tendréis aquí. Podéis ver, se produce un pardeamiento importante. Pues bien, cuando añadimos sulfuroso, podemos ver que con 10 miligramos por litro apenas hay protección,
Con 20 ya tenemos una disminución importante del pardeamiento y con 30 ya no pardea. Es perfecto, ¿no? Esto nos permite, desde el punto de vista enzimático, determinar la constante de afinidad, la velocidad máxima. Esto bien para las publicaciones, pero da igual, protege. El sulfuroso es muy efectivo, por eso se usa. Bueno, aquí tendríamos simplemente qué es lo que pasa con el ácido ascórbico. Pues el ácido ascórbico también protege, porque compite a velocidad importante, si tiene sulfuroso, ¿no?, con el oxígeno por las lacasas, entre lo cual pardeas menos. Pero fijaros, en el glutatión, que es el aditivo simpático que os decía, podéis ver que también protege. Y esto es debido, no os voy a marear, debido a que el primer producto que se forma por la oxidación de la lacasa es una ortodiquinona que después va a polimerizar, y al polimerizar va a generar melaninas, que son las que dan el color marrón, provocan el pardeamiento. Pues bien, el glutatión lo que hace es engancharse con ese producto inicial de la lacasa y bloquearlo. Y produce un producto que se llama GRP, Great Reaction Product, y lo que hace simplemente es parar el pardeamiento. Es un producto absolutamente sano, es un antioxidante natural, que el mosto lo tiene de forma natural y que también es la razón por la cual hay algunas variedades que son más oxidásticas que otras. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que la garnacha blanca se oxida más, es porque tiene menos glutatión de forma natural que otras, ¿no?, que tienen más glutatión de forma natural. Bueno, también juega un papel el pH, también la actividad tirosinosa, pero es una de las razones. Bien, como podéis ver, el glutatión es un aditivo muy, muy interesante. Y luego no podemos olvidar el uso de gases inertes, sobre todo en el momento del embotellado. Esto es un estudio australiano en el que se puede ver diferentes bodegas, cómo embotellan, y en el caso de la bodega 3, fijaros la cantidad brutal de oxígeno que meten en el espacio de cabeza, ¿no? Entonces eso se lo lleva puesto el vino al mercado y va a provocar una oxidación brutal. Es muy importante intentar vigilar los aportes de oxígeno, sobre todo en vinos blancos y rosados en el momento del embotellado. Y bueno, aquí acabamos la parte de protección contra la oxidación y vamos a ver lo que pasa con los microorganismos, ¿no? Aquí veis este GIF, es muy divertido, a mi hijo le encanta, ¿no?, en el que se puede ver cómo perseguimos a los bichitos. Bien, lisocima. La lisocima es un producto muy utilizado en la industria del queso, porque los quesos, incluso en casos de pasteurización, a veces quedan esporas de bacterias lácticas o bacterias propiónicas, que son gram positivas, y lo que pueden hacer luego a continuación es generar los agujeros de los quesos. Hay quesos que tienen agujero, el gruyère no tiene agujeros, es diferente, pero hay algunos quesos que incluso pueden llegar a inflarse y explotar, y por eso en las industrias queseras suelen añadir lisocima para evitar estos desarrollos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la leche es muy agradecida. La leche tiene un pH neutro, no tiene alcohol, no tiene compuestos fenólicos que inhiben, ante lo cual, con dosis muy bajas de lisocima, tienen el efecto deseado. En el vino o en el mosto tenemos un pH muy bajo, tenemos compuestos fenólicos, taninos, que inactivan y tenemos alcohol. Ante lo cual hacen falta dosis 40 o 50 veces superiores de lisocima para tener el mismo efecto, y eso hace que el producto sea muy, muy caro en la industria enológica. Sin embargo, es efectivo, sí. Fijaros, esto es una curva de desarrollo de bacterias lácticas en un vino control, y ¿qué es lo que pasa si añadimos lisocima? Las matamos, ¿de acuerdo? Es muy efectivo. Os recuerdo que cada vez que comáis huevo estáis tomando lisocima, tenéis lisocima como antiséptico natural en las lágrimas de vuestros ojos, y que en el pasado, cuando no éramos veganos, porque ahora todos somos veganos, naturalmente, utilizábamos clara de huevo para clarificar los vinos tintos, especialmente en Rioja. Y decían que uno de los efectos que tenía bueno es que al añadir la clara de huevo al vino en la barrica después de la maloláctica, no solo clarificábamos y suavizábamos nuestro vino y evitábamos precipitaciones futuras, sino que matábamos a las lácticas una vez habían acabado su trabajo, y nos ahorrábamos formación de aminas biógenas, que son las responsables de su formación. Ya lo hacíamos de forma natural, ¿no? Y ahora se puede utilizar esta lisocima, bueno, el único problema es que hay que indicar en la etiqueta porque hay gente que se alérgica al huevo y no sospecha que en una botella de vino vaya a tener ese problema. Bueno, voy a dejarlo muy efectivo. El quitosano. El quitosano es un producto que no es ni aditivo, es un coadyuvante porque no es soluble. Tú haces un tratamiento en el vino y luego trasegas y lo eliminas, ¿de acuerdo? Entonces es muy efectivo para eliminar sobre todo bretanomices. En los vinos que tienen bretanomices, si tú haces un tratamiento con el quitosano, que podéis ver,
cómo bajan las poblaciones por el tratamiento de forma bastante efectiva. Y es debido, aquí tenéis una fotografía al microscopio, ¿no?, electrónico, en el que se puede ver las levaduras de Brettanomyces perfectamente sanas, aquí lo veis, ¿no?, que están bueno, muy bonitas, y aquí las veis que tienen las paredes alteradas. Esto es por efecto del quitosano, que verdaderamente las afecta mucho. Y vuelvo a decir que es ni un aditivo, es un processing aid, dirían los ingleses, un coayudante tecnológico. Bien, continuando, aquí vemos al amigo. El último producto que ha entrado en el mercado es el ácido fumárico. Suena fatal, ya lo sé, pero bueno, esto es el ciclo de Krebs. Es la manera por la cual vuestras células obtienen energía en las mitocondrias. El ciclo del ácido cítrico, ¿no? Pues bien, el ciclo del ácido cítrico, que nos sirve para obtener con enzimas reducidos y luego ir a la respiración, a las cadenas respiratorias, obtener ATP, la energía celular, gracias a eso vivimos, pues hay un intermediario que es el ácido fumárico, que es esta molécula, que no es nociva. Yo he estado mirando y si veis que es por internet, lo que se llama la IDA, ingesta diaria admisible, que se utiliza para moléculas que pueden ser sospechosas de dar peligro, y no la tiene definida. Ni la OMS, ni la FAO, ni nadie la ha buscado, porque es una molécula no inofensiva, evidentemente, pero es que, a ver, el vinagre, también si os bebéis 3 litros de vinagre os podéis morir, ¿entendéis? Es un ácido que puede participar en el pH del vino y en su frescor, ¿de acuerdo? Es una molécula que, como ya he dicho anteriormente, ha sido utilizada recientemente, pero os quiero mostrar resultados. Estos son resultados hechos con vino base para cava. En el caso de los cavas y de los vinos espumosos en general, por método tradicional, la fermentación maloláctica en la botella es un problema muy grave. Claro, tú tienes un vino, lo enriqueces con azúcar, haces una segunda fermentación, lo tienes cerradico ahí adentro, y luego lo que tienes que hacer es un removido y un degüello, ¿de acuerdo? Claro, todo lo sulfuroso que puede llevar tu vino, por la segunda fermentación en la botella se va a combinar, que no tienes nada de libre. Si se te cuelan bacterias lácticas, con los nutrientes que liberan las levaduras durante la autólisis, pueden crecer. Y en ocasiones hay malolácticas dentro de la botella. Y cuando tienes una maloláctica entre la botella te genera 3 problemas. Uno, heterogeneidad. Hay botellas que lo hacen y botellas que no. ¿Qué pasa? Dentro de esto es un problema. Segundo lugar, pérdida de frescor y acidez. Y tercer lugar, turbidez muy difícil de limpiar. Los removidos y degüellos son muy complicados porque las bacterias se han multiplicado dentro del cava y dan muchos problemas. Y por esa razón los cavistas y los de la champaña también, os lo penséis, están muy preocupados por esto. Pues bien, aquí tenéis un estudio en el que es un vino control o inoculado con 10⁵ unidades formadoras de colonia de Oenococcus oeni, bacterias lácticas que se habían desarrollado dentro de botellas de cava. Estamos cogiendo al culpable, ¿no? Y lo ponemos aquí dentro. Entonces, fijaros, esto es añadiendo 6 gramos por hectolitro de sulfuroso, que es muchísimo, y como podéis ver, en el caso del control no baja el ácido málico y en cambio inoculando, al cabo de 60 días empieza a haber movimiento. Y esto es lo que pasa con las bacterias lácticas, las poblaciones. Como veis, se multiplican. Aquí, haciéndolo con 3 gramos hectolitro, que esto es más normal en el caso de los vinos base para cava, hay que hacer una segunda fermentación, no podemos añadir 6 gramos de sulfuroso, que es muchísimo. Entonces aquí, como podéis ver, en el caso del inoculado, una contaminación, la maloláctica tiene lugar, todo el málico desaparece, ya que veis lo que pasa con la población de bichitos. Pues bien, el fumálico. ¡Tachán! No se mueve el málico y, como veis, las poblaciones, el inoculado, que es un caso extremo, empiezan a crecer, pero aún así apenas han crecido. Como veis, el ácido fumárico es muy poderoso. En estos momentos en España estamos trabajando nosotros en la Rovira y Virgili y también Antonio Moraza en la Universidad Politécnica de Madrid, y ellos han llegado a parar malolácticas simplemente con fumárico y con cantidades relativamente bajas, 0,3 gramos por litro, que eso es muy poco. A nivel sensorial no se nota. Notas un cierto frescor, pero si tú, por ejemplo, acidificas con láctico o acidificas con tartánico en cantidades semejantes, no notas la diferencia. Bien, simplemente deciros que se ha utilizado tanto primero por la UIUBE como por la Unión Europea y que en principio aquí os muestro otros alimentos que lo llevan desde hace tiempo en cantidades muchísimo mayores. Por ejemplo, postres con aromas de frutas, ¿no? Los chiclets llevan cantidades brutales de fumárico y se los damos a los niños, ¿me entendéis, no? Para que veáis que es un producto nuevo en el mundo del vino, pero no en el mundo de la alimentación.
Bien, la ultrapresión utilizada para la homogenización de los vinos. Consiste en coger el mosto o el vino, se puede hacer con los dos, y pasarlo por una célula en la que se coloca una presión brutal. La imagen es la de un elefante encima de una moneda de euro, para que os hagáis una idea. Y esto lo que hace es chafarlos, los mata completamente. Entonces aquí podéis ver un experimento, esto es para levaduras, lo que serían levaduras totales y no saccharomyces, en un mosto sin sulfuroso, tenemos unas poblaciones importantes, y el otro es el mismo mosto sin sulfuroso, pero que se ha procesado por UHPH, ¿no? Como veis, desaparecen completamente. Y al cabo de unos días de fermentación, como podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que las saccharomyces crecen, pero las no saccharomyces prácticamente desaparecen y es más efectivo que el sulfuroso. Según la gente que ha trabajado con este tipo de productos, después de tratar con ultrapresión, puedes mantener el mosto perfectamente cerrado y hermético en un laboratorio durante años sin que fermente. Es maravilloso en ese sentido. Bien, aquí tenéis la opción. Y por último, ¿qué pasa con las bacterias? Pues fijaros, lo mismo. Tenéis diferenciando las aeróbicas de las lácticas, pero que también es muy efectivo para eliminar todas estas poblaciones. Voy un poquito rápido porque creo que es interesante después la mesa redonda. La bioprotección. Es un tema muy de moda, está un hot topic, dirían, ¿no? Y se está hablando mucho, si bien hay pocos datos. Y aquí os muestro la utilización de Mesquicoria pulquérrima, que es una levadura no saccharomyces presente de forma natural en fermentaciones espontáneas y que, bueno, se está postulando su utilización para proteger el desarrollo de bichitos que no deseemos en lugar del sulfuroso. Y también se está viendo que puede proteger de la oxidación porque consume oxígeno, ante lo cual, esta sí que haría dos cosas, ¿no? Esto sería interesante, hay que trabajarlo mucho, ¿no? Pero podemos ver, básicamente, que tenemos que disminuye mucho, al principio no, pero al cabo de un tiempo tenemos poblaciones de levaduras muy parecidas, que verdaderamente no tenemos un crecimiento de bretanomices y que incluso a las bacterias acéticas les hace bastante pupa, porque les quita el oxígeno que necesitan, ¿no? Es una nueva herramienta que se va a utilizar cada vez más y ahora que se está hablando mucho de inoculaciones secuenciales de no saccharomyces y saccharomyces, todas las no saccharomyces que sirven para muchas cosas y son muy interesantes, son muy sensibles al sulfuroso. Vamos a trabajar con niveles de sulfuroso muy pequeñitos, pero si conseguimos que además estas levaduras nos hagan bioprotección, yo creo que es la lucha biológica, es maravilloso y creo que es una vía a explotar y estudiar en los próximos años. Bueno, continuando, simplemente esto es una cata de esos vinos, se puede ver que utilizando la pulquérrima, que los vinos a nivel sensorial, en el diagrama de tela de araña, se puede ver que son más redondos, que son más largos y que básicamente en lo demás no apenas hay diferencias. El ozono, ya estamos llegando al final, ¿no? El ozono se puede utilizar para muchas cosas. Antes Mar ha comentado el uso en los amarones, en los pasitos y todos estos vinos de pasificación. Y yo he recordado algo, y es que para hacer pasas se tratan con hidróxido de sodio, con sosa. Y es por la misma razón, porque si tú dejas una uva a pasificar a su aire, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a crecer hongos. Y esos hongos, os recuerdo, que generan una cosilla que se llama ocratoxina, que es hepatotóxica, cancerígena, eso es el yuyu, mucho más que el sulfuroso, ¿entendéis, no? Ante lo cual, ojo con las pasificaciones, no es aquisito para decirlo, pero los soternes o los PX tienen niveles de OTA, de ocratoxina, más altos que los vinos normales. Y la idea de utilizar el ozono me parece maravillosa, de verdad, es una gran idea. Y bueno, y como os comentaba, es muy fácil que dentro de 2 días nos prohíban quemar azufre. Ya hay una moratoria, pero que en teoría estaba prohibido. Ya veremos cómo acaba esto y hay que buscar alternativas para desinfectar nuestros barriles. Una barrica nueva no tiene problemas, pero la que ha tenido un vino no la podemos limpiar, cuesta mucho limpiarla porque bretanomices y acéticas y todos estos bichos penetran en su interior. Se puede hacer térmicamente, pero la madera es un aislante térmico y para llegar a la temperatura adecuada en las capas internas donde llegan estos bichos hay que trabajar hay que calentar durante mucho rato. En esto Antonio sabe más que yo, ¿no? Que han hecho estudios, pero que eso quiere decir que en la dinámica de bodega ralentiza mucho. ¿Qué pasa con el ozono? Pues fijaros, ¿no? Aquí tenéis datos, ¿no? Me voy a girar. Simplemente, como podéis ver, es levaduras totales, no saccharomyces, bacterias acéticas y el malo de la película, bretanomices, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ¿no? Que
la utilización de ozono en todos los casos disminuye las poblaciones muchísimo. En el caso de Brent lo elimina completamente, de acuerdo con este estudio, y que es incluso más efectivo que otro tipo de utilizaciones, como por ejemplo limpieza con hidróxido de sodio o un trabajo de agua caliente, ¿no? Que en estos casos no sé si me han aplicado bien, probablemente es el proceso estándar que no llega a calentar la parte interna de la madera y por eso apenas ha eliminado. Pero que el ozono puede ser muy efectivo. Hay que ir con cuidado, ¿no? Pero simplemente se transforma en oxígeno, entre lo cual es inocuo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos a los amigos Minions bailando, ¿no? Porque es una buena solución. Y bueno, y por último yo quería acabar hablando de filtración, sobre todo por el problema de Brettanomyces. Brettanomyces es el olor de sudor de caballo, los fenoles volátiles, el etil-4-fenol. Claro, dices, esto como a veces te encuentras con alguno y dices, ¿cómo se les ha ocurrido embotellar este vino de esta manera? Es que no lo han embotellado de esta manera. El umbral de percepción del etil-4-fenol, y de esto Antonio sabe muchísimo más que yo, está alrededor de 500 microgramos por litro dependiendo del vino, ¿no? Y claro, normalmente embotellas por debajo, pero cuando embotellas a veces se te ponen los fred dentro y es un corredor de fondo. No es un sprinter, es un corredor de fondo y va a llegar, ¿no?, al cabo de un tiempo a darte problemas. Entonces, al cabo de un año y medio, aparecen esas notas fenoladas tan desagradables, el sudor de caballo. Entonces, estos son unos trabajos simplemente del profesor Edwards, un americano, en el que comprueba cuál es el umbral de filtración que debemos utilizar para evitar sorpresas con Brettanomyces. Aquí tenéis una filtración por 1,2 micrómetros, ¿no? Entonces, pero añadiendo una cantidad importante de sulfuroso, estando por encima de 0,5 miligramos de sulfuroso molecular, que es el que nos da verdaderamente la capacidad antiséptica. Dependiendo del pH, este nivel de sulfuroso molecular, si estudiamos un pH de 3,5, sería alrededor de 25 o 30 miligramos de sulfuroso libre, para que lo entendamos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa si lo hacemos una filtración en 1,2 y no podemos sulfuroso? Que inicialmente, si hacemos contajes, estamos en 0, pero fijaros lo que pasa con el tiempo, que al cabo de un tiempo empiezan a crecer. 1,2 no es suficiente, ¿no? Volveremos a tener problemas. Y lo que postula el profesor Edwards es que hay que filtrar por 0,8. No hay que ir al 0,65, no hace falta ir tan abajo, pero que con 0,8 ya podríamos verdaderamente evitar problemas de desarrollo de Brettanomyces. Y entonces, claro, el filtrar nos puede permitir bajar las dosis de sulfuroso. Ah, pero es que no quiero hacer intervenciones. Bueno, si no quieres hacer intervenciones, es decir, al final has de jugar en una liga complicada en la que has de tener unas armas y has de decidir cuáles son mejores y cuáles decides utilizar. En estos momentos existen posibilidades de reducir muchísimo las dosis de sulfuroso. ¿Es factible hacer vinos sin sulfuroso? Sí, sí, se pueden hacer. Probablemente envejezcan peor, probablemente, y si nos descuidamos un poquito tendremos problemas. Utilizando estas herramientas, en ocasiones podemos bajar mucho las dosis y es perfectamente efectible hacer vinos tintos por debajo de 50 miligramos por litro de sulfuroso total, seguro. En caso de blancos hay que vigilar un poquito más la oxidación, pero por debajo del límite ecológico de 150 podríamos ir por debajo de 100 tranquilamente y yo espero que en el futuro los podamos bajar más. Y bueno, simplemente aquí tenemos a los amigos muy contentos, ¿no? Y haciendo un resumen final, trabajar con niveles bajos o incluso sin sulfuroso aumenta el riesgo de oxidación y de contaminación microbiológica. En esas condiciones, el control y higiene del vino deben ser estrictamente supervisados, draconianamente supervisados. Pequeños descuidos que en una elaboración convencional no tienen la menor importancia, en esos casos pueden generar problemas muy graves. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es que el ISO2 es muy cómodo, lo metes y te olvidas, ¿entendéis, no? En cambio hay que tener un control microbiológico, hay que tener un control enorme de analíticas continuas y vigilar que no tengamos problemas. Y bueno, existen algunas posibilidades, yo creo que cada vez más, para mitigar los riesgos de trabajar con, incluso sin sulfuroso. Pero probablemente son más caras e implican mucho más trabajo y un control minucioso. Y yo querría acabar con un pequeño chiste matemático, ¿no? I le dice a pi, ser racional, y pi le dice a i, ser real. ¿Entendéis lo que trato de decir? Hay que jugar con la sostenibilidad, hay que intentar trabajar con los niveles más bajos de sulfurosos, pero sin tonterías, no nos volvamos locos porque el vino es un arte, es una ciencia, pero no es chamanismo.
¿no? Es un poquito, hay que ir con cuidado en estas cosas. Y también, citando a Voltaire, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y por eso nos encontramos a veces, yo he probado vinos llamados naturales, eso es un término que me guste, y prefiero llamarles vinos de mínima intervención, ¿no? Pero bueno, en principio, que a veces tienen defectos flagrantes. Yo, como os he comentado, estoy como presidente de la Comisión de Enología en la OIV, y en Francia sabéis que se ha creado el sindicato Vin Méthode Nature, que reconocen ese tipo de vinos. Y tuvimos una entrevista telemática con ellos, y el presidente de este sindicato, que llevaba la boina calada hasta 3 veces aquí, ¿no? Este hombre reivindicaba la libertad de expresión sensorial, diciendo, si mi vino huele a ratón, la piridina esa famosa, ¿no? ¿Y qué más da? ¿Entendéis? Y reivindicaba esto. Y dices, claro, si piensas, también es cierto, mientras no produzca problemas de salud, quizás tiene derecho, ¿entendéis, no? Pero claro, yo entiendo que hay que reivindicar que el vino debe ser un producto que se lleva por el placer de ser consumido. Seamos hedonistas, por favor, ¿no? Bien, y con esto ya lo dejo, creo que he hablado muchísimo, con las ovejitas, ¿no? Es curioso, pero Diego también tiene una imagen parecida, ¿no? Es una cosa muy bonita. Y voy a contar una cosa final simplemente. Durante un tiempo se explicaba que en Barcelona una gente que ha entrenado un rebaño de ovejas, ¿no? Para llevarlas por el viñedo, ¿no? Y para que no se comieran las hojas, que ese es el gran problema, porque les gustan las hojas y que se comieran solo la hierba. Las habían entrenado en invierno, funcionaba todo muy bien, pero claro, los viñedos ecológicos orgánicos, el problema no es la bodega, el problema sobre todo es el viñedo, ¿no? Y se tratan con cantidades enormes de cobre, sulfato de cobre. Pues bien, las ovejitas se pusieron enfermas porque comían cobre al comerse la hierba que estaba debajo de los tratamientos. ¿Entendéis lo que trato de decir? Y el cobre es muy tóxico, y dentro de 2 días la Unión Europea nos va a prohibir su utilización. ¿Y qué diablos vamos a hacer contra el mildiu? Yo no sé lo que vamos a hacer, ¿no? Pero los años de lluvia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El año pasado, está venido al anterior, ¿no? En Cataluña fue un auténtico desastre. Los viñedos ecológicos pasaron de producir, 8.000 kilos hectárea a 500. Mildiu en floración, no puedes entrar, el cobre hace lo que puede, pero no puedes. Y ese es el gran problema, de los tratamientos orgánicos ecológicos en estos momentos. Y ese es el verdadero, porque el sulfuroso hay que evitarlo, hay que intentar utilizar el mínimo posible, pero sí que hay gente sensible. Pero en gente normal, un poquito de sulfuroso tampoco le hace tanto daño. Yo recuerdo que está en 1000 otros alimentos que nadie cuestiona. Y es mucho más grave lo que hacemos en la viña. Eso sí que es mucho más grave. Y bueno, yo con esto ya me callo, ¿eh? Estoy a vuestra disposición para hablar en una mesa redonda.